bien. Nosotros tenemos entrevistas, ¿verdad? Podemos ir ya a nuestra nota porque ya le veo al doctor. Un aplauso, por favor, para nuestro doctor invitado, el doctor Roger Molinas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, especialista en medicina reproductiva. Y qué interesante estar hablando de esto hoy en un día también súper importante, que es el mes de la fertilidad. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? En primer lugar, encantado de estar en el programa. Muchas gracias. A las órdenes para hablar de este tema que para mí, por lo menos, es apasionante. Es ¿verdad? apasionante. Ajá. Y sobre todo muchísimas familias que están con esta dificultad, ¿verdad? Y cómo afecta en la pareja, en las familias, una presión social también, ¿verdad? Y que ustedes, o sea, que hayan más maneras, que haya más información, que hoy por hoy se hable de esto, me parece que es genial. Que se hable es fundamental, Sí. porque hay tantas cosas que no se saben o que son se saben tabúes mal. también, exacto. Que a veces no se saben y sí, porque son un tabú, y a veces se tiene una información equivocada. Errónea. Esa, por ejemplo, de que la mujer es la culpable de la infertilidad. Es el famoso Eso y clásico. Felizmente eso ya está Descartado. está descartado. Sí, Sí, qué Ajá. bueno. Y hoy hay tantas maneras, ¿verdad? De repente que se pueden ver ahí en imágenes inclusive, ¿verdad? Que hay muchos estudios también que ya te pueden dar un norte, ¿verdad? De cuál puede ser el problema. Tiene que ver con la salud inclusive que han tenido ya desde el largo de la infancia, ¿verdad? O sea, hay tanta información hoy por hoy para poder tener esa felicidad de tener un hijo, ¿verdad? Cuando una pareja quiere hacerlo, ¿no? Claro, el primer elemento es saber qué es y cuándo tenemos infertilidad. ¿Qué es ¿verdad? la Que la infertilidad se define como la falta de embarazo luego de un año de relaciones sexuales sin protección. Ajá. Después de un año recién vos podés decir. Eso es un elemento muy no hay importante porque hay veces que nosotros en la consulta vemos pacientes que se resisten a decir que tienen infertilidad. Pero la infertilidad es como el dolor. Cuando vos te vas al médico, vos no te vas para preguntarle si tenés dolor o no tenés dolor. Te vas para saber cuál es la causa de tu dolor. Exacto. Y con la infertilidad pasa lo mismo. Uno no se va al médico para saber si tiene infertilidad. Ya tiene infertilidad. Si se reúne este requisito de relaciones sexuales sin protección durante un año, que no termina en un embarazo, eso es infertilidad. Entonces nuestro desafío es saber por qué hay infertilidad y qué podemos hacer para tratar el problema. Claro, ¿y cuáles serían las causas? O sea, ¿por qué se da una infertilidad? Sea en el hombre, en la mujer, ¿verdad? En general, para que el proceso reproductivo funcione adecuadamente, nosotros tenemos que tener una buena cantidad y calidad de espermatozoides, tenemos que tener una buena cantidad y calidad de óvulos, es decir, que los gametos masculino y femenino tienen que estar en cantidad y en calidad adecuadas, pero además tiene que estar intacto el aparato reproductivo femenino. Porque el óvulo y el espermatozoide se van a unir en las trompas de falopio, se va a generar un embrión y ese embrión naturalmente, ¿verdad?, va a descender y se va a implantar en el útero. Cuando no se dan esos requisitos es donde tenemos el problema. Entonces, en general podemos decir que en un 30% de los casos la causa de la infertilidad radica exclusivamente en el varón. Mira un poco. En un 30% de los casos exclusivamente en la mujer. En un 30% de los casos en ambos. Hay causas mixtas. Y en un 10% de los casos no detectamos cuál es la causa de la infertilidad. Por eso que si hablamos de mujer versus varón y repartimos esta torta equitativamente, en general la infertilidad es de causa masculina en el 50% y de causa femenina en el 50% de los casos. Y ahí hasta de repente, en ese 10% que no se sabe, digamos, la causa, hasta podrían entrar problemas, qué sé yo, de estrés y cosas así, que hoy se habla mucho, ¿verdad? Por eso que es importante que el primer paso sea un buen diagnóstico. Nosotros en un programa diagnóstico de fertilidad que se hace en una clínica de fertilidad es diferente al enfoque que le da el ginecólogo general. El ginecólogo general tiene un enfoque distinto porque va detectando de a poco. Nosotros queremos investigar todas las causas de la infertilidad simultáneamente. Entonces, hoy existe la estructura, la tecnología para que una pareja con infertilidad que esté sometida a un protocolo adecuado pueda realizarse ese protocolo en un par de horas y en un par de horas podamos saber absolutamente todo. ¡Qué genial! Eso no quiere decir que el 100% de los resultados los vamos a tener en 2 horas, pero los estudios van a estar hechos en 2 horas. Y son estudios que básicamente tienen como objetivo ver cómo está el semen, ver cómo está la ovulación, ver cómo está el útero y las trompas de falopio y algo muy importante, ver cómo está la parte genética. Cómo están los cromosomas del futuro papá y la futura mamá. Porque muchas veces ese varón o esa mujer no tiene ninguna alteración física y ni se enteró de que puede tener un problema cromosómico. Recién cuando no puede tener hijo, se somete a un estudio que se llama cariotipo y ese cariotipo, que es un análisis de sangre que nos permite saber la estructura y la cantidad de los cromosomas, detecta que hay un problema.
Entonces, digamos, también el factor genético es muy importante. Los factores como el estrés, la ansiedad, los que se encasillan dentro de los psicológicos en general, por sí mismos no producen infertilidad, pero sí pueden afectar la chance de una mujer de que ovule adecuadamente. O puede afectar las chances de que un varón produzca buena cantidad de espermatozoides. O sea, que al final va a ser otra vez a través de otro mecanismo, ¿verdad? Claro. Pero no va a ser una causa directa de infertilidad. Qué apasionante todo esto que estamos aprendiendo, ¿eh? La verdad es que es un mundo inmenso, pero ¿cuáles son las opciones que hoy están disponibles, verdad? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles que se tiene ya en el cuando mercado? nosotros tenemos un primer paso es tener el diagnóstico. Sí, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, tenemos que considerar ese diagnóstico en el marco de otros factores antes de definir el tratamiento. La edad de la mujer es clave. Mira un poco. La duración de la infertilidad es clave. No es lo mismo una mujer de 30 años que una mujer de 40 años. No es lo mismo una infertilidad de 1 año que una infertilidad de 10 años. La historia de tratamientos previos. No es lo mismo una pareja que todavía no hizo ningún tratamiento a una pareja que ya reiteradamente fracasó en tratamientos previos. Y algo muy importante, la relación costo-efectividad. Los tratamientos que vamos a ver ahora son distintos en complejidad y por lo tanto son distintos en efectividad y en costos. Entonces todos esos parámetros se ponen en la balanza a la hora de sugerir un tratamiento. El tratamiento puede ser básicamente de 3 categorías. Técnicas de baja complejidad, técnicas de reproducción asistida de alta complejidad y la cirugía reproductiva. La baja complejidad es aquella en la que nosotros vamos a estimular la ovulación de la mujer tratando de simular un ciclo natural. O sea, queremos que ovule un óvulo, valga la redundancia, ¿verdad? Bueno, queremos que ovule uno y eso es lo que vamos a hacer con medicamentos. Vamos a controlarle con ecografías y cuando nos damos cuenta que está a punto de ovular, vamos a tener 2 finales posibles. El final A se llama relaciones sexuales programadas. Si el factor masculino está completamente normal, le vamos a decir tenés que tener relaciones sexuales a este día, a esta hora. Cuando el factor masculino está ligeramente alterado, vamos a recurrir a la clásica inseminación artificial o inseminación intrauterina, donde vamos a procesar el semen de la pareja en el laboratorio para separar los espermatozoides buenos de los malos. Mira. Los malos los vamos a descartar y los buenos los vamos a introducir en un tubito de plástico que se llama catéter y que lo vamos a colocar dentro del útero. Directo, o sea que ya. la inseminación no va a ser en la vagina como en las relaciones sexuales, sino que va a ser dentro del útero. ¿Eso se hace así tipo con algún corte o algo así? Ningún corte, es todo por vía vaginal. Mira. Estas son las técnicas de baja complejidad, son las más sencillas. Pero el tratamiento por excelencia son las técnicas de alta complejidad, que es la fecundación in vitro. Ese es el tratamiento. Ese que sí o sí. No, tampoco no es sí o sí. Pero es un tratamiento en el cual vamos a estimular la ovulación, al igual que en el anterior, pero de una manera mucho más agresiva, porque acá queremos que haya muchos óvulos, no solamente uno. Y ahí se dan los casos de quintillizo y eso se da no. si está mal hecho. Te voy a explicar por qué. Lo que vamos a sacar son muchos óvulos. Vamos a sacar esos óvulos a través de un procedimiento que también es mínimamente invasivo, no hay ningún corte. Es con una aguja se le pincha al ovario, bajo anestesia obviamente, y se aspiran los óvulos. En el laboratorio vamos a poner en contacto los óvulos con los espermatozoides, esperando que se produzca la fecundación. Y una vez que tenemos el embrión, o sea que el óvulo ya no es óvulo, sino que es un embrión, vamos a controlar cómo se desarrolla ese embrión durante 5 días. Porque no todos los embriones se desarrollan adecuadamente. Y al final del 5.º día vamos a seleccionar un embrión, para colocar dentro del útero de la mujer. Entonces ese es el tratamiento. Y si hay embriones que sobran, se congelan para ser estudiados, para ser utilizados en el futuro. O sea que eso sería como una manera de preservar la fertilidad. Generalmente cuando hablamos es una manera de preservar la fertilidad, sin ninguna duda, pero la manera por excelencia de preservar la fertilidad, que es de lo que hablamos mucho en este mes, es hacer lo mismo, estimular la ovulación, sacar los óvulos y congelar los óvulos antes de fecundarlos. Porque si una mujer hoy en día tiene la posibilidad de postergar su maternidad gracias a la herramienta de congelación de óvulos. Porque si tiene que fecundar, se ve obligada a tener que elegir el padre. Entonces pierde autonomía. Entonces no es la manera recomendable para preservar la fertilidad. La forma ideal de preservar la fertilidad de una persona es manteniendo su autonomía, que sea esa persona la que decida sin intervención de su pareja. Entonces por eso nosotros tenemos esa herramienta que es la congelación de óvulos, que es otra forma, es otra técnica de reproducción asistida
Similar a la fecundación in vitro, solamente que se frena el proceso y en lugar de fecundar los óvulos, se congelan los óvulos. Qué excelente, me encanta que hayan tantas posibilidades de que uno, inclusive, si ya quiere, qué sé yo, destacarse en su profesión primero, o sea, que pueda organizarse mucho mejor, ¿verdad? Y que pueda tener también un hijo el día que quiera tenerlo, ¿verdad? A pesar de tener ya más de 40 años inclusive, ¿verdad? Que de repente ya suele ser más baja la posibilidad. Mucho más bajas, ¿verdad? Si es que no congeló previamente su óvulo. Si es que no congeló, ¿eh? Y esto se está hablando muchísimo y cada vez se está haciendo como más popular, ¿verdad? El poder organizarse y poder cumplir ese sueño de ser mamá, ser papá, ¿verdad? En el momento que se quiera, ¿verdad? Entonces también es una buena herramienta para todas las familias que están en el deseo de tener un hijo. Claro, porque el hecho de que una mujer congele sus óvulos no quiere decir que necesariamente los va a utilizar. Ajá. Significa simplemente que tiene reservada esa posibilidad sí, claro, en el caso de que no pueda ocurrir el embarazo naturalmente. Exactamente, me encanta. Bueno, fuerte el aplauso para nuestro doctor que es, bueno, estuvo hablando de un tema tan importante hoy por hoy, el doctor Roger Molina, que bueno, estábamos hablando en este que es el mes de la infertilidad, así que de verdad muchas gracias y espero que esto se siga hablando, que se siga popularizando las técnicas y bueno, que la gente pueda realizar ese sueño de ser padres también. Exactamente, ese es nuestro objetivo, sí, que todo el mundo sepa y que esto sea accesible para mayor cantidad de gente posible. Excelente, gracias doctor Roger. Gracias. A las órdenes, encantado. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas también en este mes, pero ahora vamos a Aníbal.